Bueno, muy buenas chicos y chicas. Vamos a hablar acerca del tema que nos quedó pendiente, que trata acerca del nervio facial. Como todos recordarán, el nervio facial constituye el séptimo par craneal. ¿Ok? De los 12 pares craneales, bueno que sepan que este es el nervio que más sale de los 12. Por eso, a la hora de estudiarlo, en vez de comenzar por el primer, segundo, tercer par craneal, debe de comenzar por el séptimo, porque precisamente el nervio facial es el que más se lesiona. De hecho, es la lesión periférica más frecuente que hay. Y por ser más frecuente, en la práctica clínica es que se lo preguntan en exámenes. Aparte de que obviamente nos lo tenemos que aprender. Bueno, pues vamos con el tema. Como en otros temas que hemos hablado, siempre comenzamos a hablar acerca de la anatomía y fisiología del órgano a estudiar, en este caso el nervio, ya que eso nos permite conocer la fisiopatología y los signos y síntomas que se presentan cuando hablamos de enfermedades. En este caso, la anatomía del séptimo par craneal. Miren, esta anatomía es un poco compleja, así que voy a intentar hacerlo lo más resumido posible con los aspectos más importantes. ¿Dónde nace el séptimo par craneal? Bueno, él nace específicamente en el tallo cerebral. Específicamente, vamos a ir marcando aquí, específicamente en la protuberancia, ¿ok? Es un nervio mixto, es lo primero que tenemos que recordar. O sea, un nervio mixto que tiene una porción motora y una porción sensitiva y una porción sensorial. La porción motora tiene su núcleo principal, que es lo que acabo de decir ahora, en la protuberancia, ¿ok? En el piso por debajo del piso del cuarto ventrículo. Tiene también otra porción motora secundaria que se llama núcleo salivar superior, de donde van a partir fibras que van a ir a inervar las glándulas salivales, como su nombre lo dice. Y tiene otro pequeño núcleo secundario que se llama núcleo lácrimo muconasal, que va a la mucosa nasal y a la glándula lagrimal. ¿Okay? El núcleo principal se va a unir junto a los demás núcleos motores y van a salir por el surco bulbo protuberancial, que lo vamos a señalar aquí. Específicamente es esta cosita que está aquí. ¿Ok? Este paquetito que está ahí. En ese paquetico vemos desde dentro hacia afuera el nervio facial, que sería este. Hacia afuera tenemos el vestíbulo coclear, que no es el tema de esta clase, y en el medio fíjense que hay uno pequeñito que se llama intermediario de Reisberg, que es la porción sensitiva. ¿Ok? Ese es el surco bulbo protuberancial por donde está saliendo. Luego entonces el nervio tiene un pequeño trayecto en una zona que le llaman ángulo pontocerebeloso. Y ahí es que entonces penetra al peñasco, al hueso temporal, donde va a penetrar en un conducto que fue descrito en el siglo XVI por Gabriel Falopio. Es un pequeño conducto que se llama así, conducto del facial o conducto de Falopio, porque fue él quien lo describió en el siglo XVI, toda su anatomía, aunque no así su función. ¿Ok? Entonces nada, en esa porción temporal va a tener tres porciones. ¿Ok? Una porción laberíntica, que es esa que estoy señalando, una porción timpánica y una porción mastoidea. O sea, que son tres porciones que están ahí. De ahí se derivan varias ramitas. ¿Ok? En ese trayecto vamos a encontrar el ganglio geniculado, que es el núcleo sensitivo del nervio facial. ¿Ok? Que va a recibir fibras de la glándula lagrimal, ¿ok? A través del nervio mediano y del nervio petroso superficial mayor, que van a inervar la glándula lagrimal, obviamente. También vemos otra ramita aquí que pende, que atraviesa casi toda la caja timpánica, que se va a unir al nervio lingual y que va a recibir la sensibilidad gustativa, o sea, el gusto a través de ese nervio que se llama cuerda del tímpano. En ese segmento también vemos otra ramita que está ahí, que es el nervio estapedio, que va a inervar el músculo estapedio. ¿Ok? Eso se va a contraer cuando hay un sonido muy intenso por encima de 60, 70 decibelios. Y esa contracción hace que no penetre tanto sonido al interior del oído. Así lo protege de una lesión auditiva, de un trauma acústico. ¿Ok? Luego, ese nervio, fíjense cómo sale del conducto de Falopio y entonces ahora viene la parte extracraneal.
o sea, sale por el agujero estilomastoideo que estoy señalando ahí, penetra en el espesor de la parótida, divide la parótida en dos, en un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, y luego se distribuye en la cara a través de una rama que se llama cérvico-facial y cérvico-temporal. Perdón, cérvico-facial y temporofacial. ¿Ok? Que van a distribuirse en la cara para hacer su principal función, que es inervar la cara. ¿Ok? Hay unos aspectos importantes que tenemos que mencionar en breve, a modo de resumen. Aquí estamos viendo de una manera un poquito más cercana el trayecto del nervio, el conducto de Falopo, como habíamos dicho. Fíjense cómo aquí tenemos la porción laberíntica, nuevamente la porción timpánica, donde tenemos como límite hacia abajo el estribo, que es ese que estoy señalando, el conducto semicircular lateral que está arriba. Esa parte es la que más nos presenta a nosotros dificultad técnica a la hora de operar un oído en esa zona, porque muchas veces esa zona se encuentra dehiscente, o sea, ese estuche óseo se encuentra, no se encuentra completamente adherido y falta esa zona del hueso que estoy señalando ahí. ¿Ok? Y muchas veces cometemos iatrogenia en ese segmento. Entonces, bueno, en resumen, señores, las funciones del nervio facial son varias. La número uno que todo el mundo reconoce es inervar de manera motora los músculos de la expresión facial. ¿Ok? También tiene como función inervar otros músculos como el músculo digástrico y el músculo estiloideo, que son funciones secundarias, al igual que el músculo estapedio. ¿Ok? También dijimos que tiene una función sensitiva, donde va a ir al área de Reins-Hunt, específicamente en el tercio externo del conducto auditivo externo y en la concha del pabellón auricular. ¿Ok? También va a inervar las glándulas salivares, específicamente la submaxilar y la sublingual. No inerva la glándula parótida, a pesar de atravesarla, no la inerva. Quien inerva la glándula parótida es el nervio glosofaringeo. Y como para terminar en este resumen, también va a inervar la glándula lagrimal y la mucosa nasal. ¿Ok? Hay algo muy importante en cuanto a la exploración clínica de estos pacientes, y es, sobre todo en la emergencia, tratar de identificar cuando un paciente tiene una parálisis central o una parálisis facial periférica, que es la que atendemos mayoritariamente los otorrinos. ¿Ok? ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, pues lo vamos a diferenciar porque cuando hay una parálisis facial periférica, toda la hemicara del lado afectado va a estar paralizada o parcialmente paralizada. En cambio, cuando hay una afectación central, los músculos de la frente se van a mover, no van a estar paralizados los dos. ¿A qué se debe esto? Bueno, ustedes recordarán en la primera parte que estuvimos comentando que el núcleo del nervio facial nace, dijimos, en su origen real a nivel del puente, que es lo que está representado aquí en este esquema. Yo ahora lo voy a agrandar simplemente, el núcleo esquemáticamente, para que puedan entender. Imagínense que ese es el núcleo, eso que yo acabo de mencionar ahí, pues ese núcleo recibe fibras de la corteza cerebral. Ese núcleo tiene dos partes. Una parte superior que recibe fibras de la corteza, ¿ok? Tanto del lado ipsilateral como del lado contrario, que es lo que va a inervar la parte superior de la cara, por encima del ala nasal. ¿Ok? Pero, en cambio, la parte inferior solamente va a recibir fibras del lado contrario. ¿Ok? Que va a inervar la parte inferior de la cara. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene una lesión, por ejemplo, del lado izquierdo, que es el que está señalado ahí en la imagen, el paciente va a seguir moviendo la frente. ¿Por qué? Porque la parte superior de la cara, dijimos que recibe fibras corticonucleares, se llaman así porque van de la corteza al núcleo. ¿Ok? Entonces, aunque esté dañada esta parte, ya sea por un isquemia o por un tumor, el lado contrario y el lado ipsilateral va a estar recibiendo fibras igualmente. Es como si usted tuviese luz normal de pero si se va,
Bueno, pues tiene un inversor o una planta. Pues eso pasa lo mismo en la parte superior de la cara. Por eso, aunque se afecta un lado, recibe fibras del otro lado también. ¿Ok? Ahí está resumido lo que le acabo de explicar ahora para que entiendan la parálisis facial periférica de la parálisis facial central. ¿Ok? Entonces hay una clasificación etiológica acerca de los trastornos del nervio facial. La más frecuente y es la que nos vamos a enfocar trata de la parálisis facial de Bell, que es una parálisis facial que no sabemos el origen. Pero hay otras patologías que pueden provocar que el nervio se lesione. Hay unas que son primarias, o sea, porque el propio nervio tiene un inconveniente, en este caso un tumor de las células de Schwann, un schwannoma facial, o un herpes zóster que se puede catalogar como primario. ¿Okay? También hay parálisis facial secundaria, o sea, cuando nos referimos a secundaria, que es secundaria a una lesión o a una infección, como es el caso de una otitis media crónica colesteatomatosa, o por una infección como la otitis media aguda que mencionamos en clases anteriores, o por un trauma, ¿ok? O por otros tumores del ángulo pontocerebeloso. Ya hay otras parálisis por síndrome que son ya un poquito menos frecuentes, como esos que están ahí descritos. El más conocido de todos esos es el Guillain-Barré y la sarcoidosis, que no siempre van a cursar con parálisis facial. Y hay otra clasificación que es de acuerdo a cada uno de los segmentos que mencionamos anteriormente. O sea, cada segmento tiene posibles patologías. Es el caso del segmento endocraniano, que puede haber un schwannoma vestibular, o lesiones iatrogénicas cuando se está operando a nivel del ángulo pontocerebeloso. Las lesiones más frecuentes nos las encontramos a nivel del segmento intratemporal, que fue el que dijimos que tiene una porción laberíntica, timpánica y mastoidea, porque como dije anteriormente, hay otitis media aguda y otitis media crónica, como el colesteatoma, que pueden provocar una parálisis facial. Lo mismo que traumas cráneoencefálicos que fracturan el hueso temporal. Y en el segmento extracraneal, pues ya podríamos tener aquí tumores parotidios o trauma o la propia iatrogenia ya cuando el nervio ha salido. La parte principal, la patología número 1 que tenemos que aprendernos es la parálisis facial de Bell, que nos lo encontramos muy frecuentemente en el día a día de nuestra práctica clínica y de ustedes como futuros médicos generales. Aquí en la foto tenemos al señor Sir Charles Bell, que fue un inglés que mejor describió, me parece que fue en el 1800 y pico, 1829, que describió la parálisis que lleva su nombre y también describió la función del nervio. Falopio había descrito la anatomía de manera muy adecuada, pero fue Charles Bell, o Carlos Bell como se diría en español, quien describió la fisiología, ya que diferenció que el nervio trigémino era sensitivo, en cambio el nervio facial era un nervio motor, ¿ok? Y también describió muy bien toda la parte clínica de la parálisis, ¿ok? Por eso la parálisis de Bell lleva su nombre, la parálisis facial lleva su nombre. Entonces, miren, la parálisis de Bell es idiopática, ¿ok? Ya se supone que hemos descartado los otros posibles orígenes que hemos mencionado anteriormente aquí. O sea que para hablar de parálisis de Bell tenemos que haber descartado las demás causas, ¿ok? No se sabe a qué se debe exactamente la parálisis. Se cree, por eso he puesto ahí en signo de interrogación, que tiene un origen vírico, ¿ok? En la que hay un edema y una inflamación en alguna de las porciones del nervio facial, sobre todo la porción temporal. Es tan frecuente, señores, que de cada 100.000 habitantes tenemos un promedio de 25 a 30 casos, ¿ok? Y constituye entre el 70 y el 80% de las parálisis faciales periféricas, ¿ok? Pero por suerte que tiene un buen pronóstico, ¿ok? De hecho, la mayoría se recupera alrededor del mes, un promedio entre 3 y 6 semanas. De hecho, el hecho de que se recupere una parálisis facial, aunque no siempre se recupera completa, pero el hecho de recuperarse, ya eso nos está indicando que es una parálisis de Bell. ¿Cuál es la clínica y la exploración que vamos a ver en estos pacientes? Bueno, lo primero es, y lo más llamativo, como es obvio, es una parálisis o paresia facial que inicia de manera súbita e inclusive progresiva. O sea, un paciente que probablemente se levanta
y nota que su cara está como un poquito desfigurada. La parte negativa de eso es que si el paciente nos llega ese mismo día, hay que informarle y decirle, mire señor o señora, esa parálisis en los próximos 2 o 3 días puede empeorar. De hecho, es casi seguro que empeore. Si el paciente le da una parálisis hoy, en los próximos 3 días estará peor. Pero ya luego viene un periodo de estabilidad y finalmente un periodo de recuperación en la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces eso hay que advertírselo al paciente porque usted le va a poner un tratamiento que vamos a hablar al final de esta mini conferencia y el paciente puede suponer que ese tratamiento que inició el primer día de su parálisis le está empeorando, cuando realmente lo normal es que empeore 2 o 3 días después del inicio. ¿Ok? Presenta también el signo de Pitres o de la raqueta, que es por la forma en la que se queda la boca, que parece como una raqueta cuando uno lo ve. El paciente también puede presentar hiperacusia. La hiperacusia es debido a la inervación del músculo estapedio, ¿ok? Que dijimos que se contrae cuando se percibe un sonido fuerte en el oído y eso evita un daño coclear, ¿ok? Por eso ellos notan, si el nervio no está funcionando bien, que los sonidos le molestan, ¿ok? También tienen una zona, la zona de Reins-Hunt está hipoestésica. La zona de Reins-Hunt es la zona que dijimos que pertenece a la concha auricular y el tercio externo del conducto auditivo externo. También tienen ageusia, ¿ok? Ageusia, ¿qué quiere decir? Disminución o ausencia de gusto. ¿A qué se debe? Bueno, a la cuerda del tímpano, que dijimos que es una rama del facial, ¿ok? Que recibe el facial a través de la unión que tiene con el nervio lingual para recibir el gusto, ¿ok? También hay hiposialia. La hiposialia es la disminución de la secreción salivar. Por lo mismo, porque sabemos que el nervio facial, dijimos que inerva parasimpáticamente la glándula sublingual y la submaxilar y por tanto hay una disminución de la secreción salivar. Lo mismo pasa con la glándula lagrimal, que va a tener una disminución de su producción por la misma afectación. En la exploración, ¿qué vamos a ver? Una otoscopía normal. A todo paciente, señores, que tenga una parálisis facial, uno de los primeros datos que hay que preguntar es acerca de datos otológicos. Y como quiera, hay que mirarle el oído, preguntar si hay infecciones previas, si está escuchando bien el paciente junto con los demás signos y síntomas, ¿ok? Entonces, en una parálisis de ver, se supone que al no ser otológica, la otoscopía va a ser normal. Lo mismo, hay que palpar la parótida para descartar un tumor parotidio que esté provocando la parálisis facial, ¿ok? Y ya por último, en la exploración, algo muy importante y patognomónico es el signo de Bell, ¿ok? El signo de Bell lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ok? Entonces miren, hay algo muy característico, que es lo que pueden ver aquí. Fíjense cómo desaparece el surco nasogeniano del lado afectado, ese surco que prácticamente todos tenemos. Hay algo aquí a destacar importante, y es que mientras más mayor es una persona, más desfigurante se le queda la cara. ¿Eso por qué? Por ejemplo, porque los niños y las personas jóvenes tienen un mejor tono muscular. Y al tener un mejor tono muscular, al menos que sea una parálisis muy grave, no se le nota a veces tanto y hay que hacerlo con la exploración. Bueno, aquí está lo que le hemos dicho. El signo de ver es algo muy importante. Vamos a visualizarlo aquí. ¿En qué consiste eso? Eso simplemente es decirle al paciente que cierre los ojos. Ciérralos. Fíjense cómo el globo ocular se desplaza Ábralos. hacia arriba como mecanismo de protección. Otra vez, ciérralos. Ábralos. Otra vez, ciérralos. Ábralos. Y una última vez, ciérralos. Esa exploración es muy importante. Vamos a verla aquí otra vez también. Se considera patognomónico de parálisis facial periférica. En la central no ocurre eso, ¿ok? Fíjense cómo ahora en el ojo derecho el paciente igual presenta el mismo problema. No puede cerrar el ojo porque el nervio facial, el orbicular de los ojos, no puede cerrarlo adecuadamente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, como le había mencionado anteriormente, el comienzo ha de ser súbito. Algo exageradamente importante, no debe de haber signos neurológicos. Si hay signos neurológicos con parálisis facial, tiene que llamar al neurólogo o al neurocirujano disponible, ¿ok?
O sea, cuando decimos ausencia de signo de enfermedad del sistema nervioso central, nos estamos refiriendo específicamente a que no haya cefalea acompañante, que no haya una hemiparesia o una parestesia en cualquiera de sus miembros. ¿Ok? Lo mismo tenemos que descartar patología otológica mediante la otoscopía y la exploración. ¿Ok? Y como le dije anteriormente, todos los músculos de un lado de la cara van a estar paralizados o parcialmente paralizados. ¿Cuándo debemos de pensar si el origen es central? Bueno, ya expliqué la diferencia ahorita, ¿ok? Dijimos que la musculatura de la frente va a estar conservada cuando le pedimos al paciente que frunza el ceño, ¿ok? O que eleve las cejas, ¿ok? Los signos de focalidad neurológica que mencioné hace un momentito, ¿ok? Aquí nunca evoluciona con espasmos faciales. Y obviamente el signo de Bell, si en el otro sitio es patognomónico en el periférico, pues aquí obviamente tiene que estar ausente. El signo de Bell es ausente en la parálisis central y presente en la periférica. ¿Cuándo debemos de sospechar cuando es una posibilidad de un tumor? Bueno, cuando hay otro paracraneal involucrado, cuando la parálisis es más lenta y progresiva. Habíamos dicho que la parálisis de Bell es súbita, ¿ok? Es súbita, esta es más lenta. Aquí sí hay espasmos faciales, ¿ok? Aquí sí puede haber una otitis media serosa unilateral, porque puede ser un tumor del oído, o sea, pudiera serlo. Y cuando la parálisis es recurrente. Háganle captura de pantalla, porque eso lo preguntamos en el examen. Lo mismo voy a devolverme hacia atrás para el que no lo hizo. Haga también una captura de pantalla de cuándo debemos de pensar que es central. Lo mismo aquí, ¿ok? Entonces, miren, nosotros utilizamos una escala que se llama escala de House-Brackmann. Hay varias escalas en medicina para darle una graduación a la parálisis, que eso nos sirve de ayuda a nosotros para ponerle un ejemplo. Imagínense que yo me voy de vacaciones o voy a un congreso y tengo varios pacientes que tengo que darle un seguimiento. Normalmente los médicos tenemos algún colega al que le dejamos nuestros pacientes cuando estamos nosotros ausentes. Entonces imagínense que yo me voy a un congreso mañana, me llega un paciente hoy con una parálisis facial que yo digo que es grado 4 en la historia clínica. Entonces yo llamo al colega, ya mira, yo vi un paciente hoy para que por favor me le des un seguimiento, porque yo llego en unos 10 días, y él yo lo vi con una parálisis facial grado 4, ya me avisas cómo va. Entonces ya a ese colega médico sabe que me estoy refiriendo a una parálisis facial que es moderada, en la que el paciente no puede cerrar el ojo cuando lo estoy explorando. ¿Ok? Y eso nos sirve a nosotros de monitorización para saber cómo va en el tratamiento, si ha mejorado a un grado 3 o un grado 2, si sigue igual o si ha empeorado. ¿Ok? Esta es una escala que nos mide desde el grado 1, que es lo normal, hasta el grado 6, que es una parálisis completa. ¿Ok? Mientras más grande es la parálisis, menos posibilidad hay de una recuperación total. Lo ideal es que una persona cuando tenga una parálisis se quede o en el 4 o en el 3. ¿Ok? Hay una forma más simplificada, que es esa que está aquí. Les recomiendo que le hagan captura de pantalla. Fíjense que uno de los elementos más importantes, que ya lo vamos a hablar en breve, tiene que ver con el cierre ocular. ¿Ok? Cuando un paciente no puede cerrar el ojo, ya se considera de moderada a grave. Pronóstico de estos pacientes. Bueno, el pronóstico suele ser muy bueno, ya que cerca del 80% se va a recuperar, ¿ok? Y solamente un 13 a 15% va a tener secuelas leves, pero en términos globales ya pueden ver ahí que más del 80% van a tener una recuperación adecuada. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que puede tener unas secuelas que pueden ser moderadas a graves, como no poder cerrar el ojo o quedársele una desviación de la comisura labial. Entonces, para finalizar, el tratamiento fundamental de esto va por varias etapas. Antes de hablar del tratamiento, fíjense que pongo de primero la protección ocular. Siempre debemos de tapar el ojo. Siempre. El paciente, como no lo puede cerrar, sobre todo cuando está en un grado de House-Brackmann de 4 para allá, el paciente cuando duerme se queda con un ojo abierto.
y eso le va a resecar el ojo, ¿ok? Y puede metérsele un bichito o simplemente hacer una úlcera corneal, una queratitis por exposición y perder el ojo el paciente por una complicación de ese tipo. Por eso, durante la noche el paciente debe de dormir con un parche ocular y ponerse una cremita que también le indicamos, una crema oftalmológica, ¿ok? Y durante el día utilizar lágrimas artificiales, 1 o 2 gotas, no más de ahí, a demanda, por lo menos cada hora y pico más o menos. Y durante el día andar con una protección solar, con unas gafas grandes de sol, porque no puede cerrar el ojo, se le puede meter arena, un bichito, polvo, lo que sea. Así que unas gafas grandes durante el día. Las lágrimas artificiales, que ya la mencioné, también esos pacientes se mandan a rehabilitación cuando tienen un grado menor del 5, ¿ok? Cuando tienen una parálisis completa no se manda a rehabilitación hasta que no haya algún tipo de movimiento. Fíjense que después que yo hablo de esto, es que menciono lo del tratamiento con pastillas. ¿Qué se recomienda utilizar? Corticoides en pauta descendente. Cada colega, cada especialista tiene un esquema general, ¿ok? Yo normalmente utilizo un esquema de 10 días, en la que comienzo con 60 miligramos de prednisona o de deflazacort y lo voy reduciendo progresivamente de 10 en 10 hasta que desaparece, hasta que quito la medicación, ¿ok? Para evitar los efectos de los corticoides. Y también le mandamos antivíricos, ¿ok? Le pongo el signo de interrogación porque habíamos dicho al inicio de que no sabemos si hay un origen viral en esto, pero en las últimas revisiones se recomienda hacer el tratamiento también con antivirales como el aciclovir y el fanciclovir. Y nunca, pero nunca, señor, indiquen vitamina del complejo B. Eso no le aporta nada al paciente según los diferentes estudios que tenemos. Y nada, eso es todo. Nos vemos